Buenos días. El día de hoy vamos a revisar lo que es la resolución ministerial 972 del 2020 del MINSA, que tiene que ver con la vigilancia, prevención y control ante el COVID-19 que toda empresa pública, privada, instituciones del Estado y otros pueden o tienen que aplicar para lograr minimizar el riesgo de exposición de los trabajadores en las empresas y lograr de que no se lleguen a enfermar, ¿no? El temario es, primero vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la infección por COVID-19, que nunca está de más volver a recalcar los puntos importantes y medulares de lo que es la transmisión del COVID-19. Luego vamos a ver la resolución ministerial 972 propiamente dicha, y a la vez que vamos viendo la resolución ministerial 972, vamos haciendo un comparativo con la resolución anterior, con la resolución predecesora, que ya fue derogada por esta 972. ¿Y por qué queremos traer la colación? Porque la mayoría de personas, según las actividades económicas a las que se dediquen y según la apertura de las actividades económicas que dio el Estado de acuerdo a las necesidades de ellas, es que muchas hicieron su plan de vigilancia, prevención y control con la normativa, la resolución ministerial 448. Entonces, para facilitar de que simplemente con la 972, cuáles son los puntos o aspectos que la modifica y que tienen que cambiarse en el plan, si es que todavía no lo han hecho, les vamos a facilitar de esta manera. Empezamos con el primer punto. Sabemos que los coronavirus son causantes de diferentes enfermedades que van desde un resfriado común, algo ligero, algo con que ya estamos aprendiendo a convivir, que ya se convirtió en una endemia a nivel de todo el mundo, pero también va a la parte contraria a las enfermedades más graves, como la insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿no? El COVID-19 es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que nunca se había visto en seres humanos. Si bien es cierto, conocemos que esta apareció en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019, recién el 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, anunció que el nombre oficial de esta enfermedad que está causando este brote del nuevo coronavirus 2019 es el COVID-19. Sabemos que esta enfermedad produce en algunas personas síntomas comunes o leves, e incluso en otras puede llevar a casos más graves, ¿no? Y ya hemos visto que esto también está relacionado a aquellas comorbilidades que puedan tener las personas, como ya lo conocemos, es decir, aquellas personas que son adultas mayores, aquellas personas que sufren de alguna enfermedad cardíaca, aquellas personas que son obesas, aquellas personas que de repente tienen cáncer y están tomando inmunosupresores, aquellas personas trasplantadas, aquellas personas que sufren de diabetes no controlada, de presión alta o hipertensión también no controlada, que no responde a tratamientos médicos, ¿ya? Y estos síntomas podrían aparecer al día siguiente de haberse contagiado o incluso hasta 12 días después de la exposición a este virus, ¿no? Que ya haya sido contagiado de una persona a otra o por tocar superficies que están contaminadas. Aquí más o menos hay un video del virus que cuando ve las condiciones para poder ingresar al organismo, se logra ver, ¿no? Ingresa fácilmente y rápidamente comienza a multiplicarse o a replicarse. Y es por eso que incluso está relacionado el hecho de que a mayor cantidad de virus con las cuales uno se expone, mayor probabilidad de hacer enfermedad respiratoria aguda grave. Y como les mencionaba hace un momento, ¿cómo se transmite esta? De persona a persona, mediante las gotitas respiratorias que producimos, si es que estamos infectadas, y estas gotitas de saliva que podemos eliminar se producen cuando se tose o estornuda o incluso cuando se habla, ¿no? Y estas salen como partículas suspendidas en el aire y poco a poco van cayendo. Y también se puede propagar esta enfermedad por contacto, es decir, al tocar superficies o objetos que tengan el virus
y luego se toque la nariz y boca o ojos de la persona que, con la cual se está contagiando, ¿no? Y fácilmente puede empezar a incubar la enfermedad. Y como les decía, puede ser que hoy día me contagie y mañana ya empiezo con los síntomas, o puede pasar incluso hasta 12 días. Y importante es mencionar que este COVID-19 tiene una alta capacidad de transmisión, que como conocemos, empezó con el caso índice o primera generación, que sabemos que fue un piloto de una aerolínea conocida que al venir acá a nuestro país, ya él estaba infectado, no lo sabía, y este piloto contagió a un grupo que viene a ser la segunda generación, que en este caso eran sus familiares cercanos con los que vive, contagió a ellos, y esto ya pasó a una tercera generación. Es decir, estas personas ya contagiaron a otros miembros de las familias con los que no viven, que de repente fueron a visitar, o amistades, o de repente en el trabajo empezó a contagiar a otras personas. Y actualmente estamos en la cuarta generación, que ya hay otros contactos en la comunidad. Es decir, esto nos hace pensar de que nosotros tenemos que pensar, tenemos que saber que cualquier persona que no conocemos puede tener el COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Nos encontramos en esa etapa, ¿ya? Ahora pasamos al segundo punto, ver la normativa, y al tercer punto de ir comparando la 448 con el 2020, y ustedes se van a dar cuenta que lo que está sombreado con amarillo más adelante es lo que modifica la 972 de la 448, ¿no? En este caso, la resolución ministerial 972 del 2020 del MINSA se creó con la finalidad de contribuir a la disminución del riesgo de transmisión del COVID-19 en el ámbito laboral, por lo que se tiene que implementar lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, porque están laborando, hay muchas personas que están ahí en la empresa, y no solo trabajadores propiamente, sino también los clientes, entonces se tiene que tomar medidas. El objetivo general era establecer estos lineamientos, que los tengan elaborados de acuerdo a la realidad de la empresa y que sean presentados, como lo vamos a ver más adelante, probablemente ustedes ya lo presentaron, que en un inicio se presentaba ante al Ministerio de la Producción, y que recién después de pasar a la cuarta etapa, era más engorroso, recién pasaba este plan que se presentaba al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud ya lo tenía para poder de repente pasarlo al Ministerio de Trabajo, y pudieran hacer inspecciones, y que este plan de vigilancia, prevención y control esté de acuerdo a esta resolución ministerial, ¿no? Si se cumple lo que han considerado ahí, y verificar que lo que han considerado en el plan se esté dando en la realidad, ¿no? Y en relación a los objetivos específicos, el de prevenir y controlar la salud de los trabajadores que realizan actividades presenciales durante la pandemia. También establecen lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo, que son dos términos diferentes, y después lo vamos a ver qué se refiere con regreso o reincorporación. Y también garantizar la sostenibilidad de estas medidas, es decir, que estas medidas no se hayan dado solamente por cumplir la normativa y que después ya no se cumpla, no. Es lo mismo que está sucediendo a nivel del país, ¿no? Se dan normativas y estas se tienen que seguir manteniendo mientras dure la pandemia. Sabemos que la pandemia ya más adelante, si es que hubiera una tercera ola, o si aún así no lo hubiera, ya esto va a quedarse en el mundo, y simplemente de ser una pandemia va a pasar a ser una endemia, como les decía, como un resfrío común o cualquier otra enfermedad con la que ya convivimos siempre, igual va a pasar a ser esta enfermedad de COVID-19. Acá también en esta normativa hay definiciones operativas o definiciones que dan a los diferentes temas que ustedes seguramente escuchan, como es el de aislamiento y otros, ¿no? Ahorita el objetivo, como tenemos un tiempo limitado, no voy a leerles ni a definirles qué significa cada uno de ellos, porque ya está acá nombrado, como por ejemplo
lo que se refiere a aislamiento, ¿no? Aislamiento, anteriormente con la resolución ministerial 448, se llamaba aislamiento COVID-19, aquellas personas que tenían síntomas, ya sea confirmados por pruebas de laboratorio o no confirmadas, en donde se les separaba por 14 días desde el inicio de los síntomas a la persona, y se le decía, bueno, usted tiene los síntomas, usted tiene que guardar aislamiento en su casa y listo, ¿no? Pero no se había visto de que efectivamente muchas personas no podían hacer aislamiento porque hay muchas personas que viven en casas más precarias o tienen un cuarto para todos los miembros de la familia, ¿no? Donde duermen ahí esposa, esposo y de repente uno o más hijos. Entonces, ya con la resolución ministerial 972, se define ya como aislamiento en el ámbito comunitario a casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 en casa, pero solo si existen las condiciones para garantizar el aislamiento. De ahí que cuando la persona antes de que salga la 972, se le decía guarde aislamiento y entonces él, si tenía un solo ambiente, ahí estaba él y rápidamente contagiaba al resto de los miembros de la familia. Pero aquí, si no tuviera las condiciones ya con la normativa, la 972, se obliga a que el Estado tenía que crear un centro de aislamiento temporal y seguimiento conocido con las iniciales de CATS durante 14 días. Y estos son la famosa Villa Panamericana que está en el sur, donde se admitía a aquellas personas que estaban con la enfermedad diagnosticada ya, pero que no requerían, o sea, eran casos de COVID-19 donde tenían síntomas leves, donde no necesitaban un monitor, donde no estaban, donde salía de que la saturación todavía era aceptable, la saturación de oxígeno, es decir, no necesitaban de oxígeno por demasiada baja de la saturación en su organismo que de repente los obligara a de repente depender de un monitor, no. Aquí simplemente, si no tienes un ambiente donde guardar aislamiento en tu casa, lo podías hacer en esta vía. Y esa responsabilidad el Estado le dio al Seguro Social, de tal manera que existen estos centros de aislamiento temporal y seguimiento, CATS, en la Villa Panamericana, en Ancón hay una villa, en Mongrut han hecho también, han hecho en Vitarte, lo que se conocía como Voto Bernales, ahí hay uno, y también el Ministerio de Salud tiene en un hospital nuevo que habían creado recientemente el MINSA en Vitarte, que era un hospital que construyeron en donde era anteriormente un estadio local, y lo habían construido para que sea un hospital, pero se presentó esto de la pandemia y lo utilizaron para, como CATS, ¿no? Y también se llama aislamiento en el caso de aquellas personas asintomáticas que al hacerles la prueba son positivos, también tienen que guardar aislamiento por 14 días. Y se incorpora también aislamiento hospitalario, aquellas personas que de repente porque necesitan oxígeno, están saturando bajo menos de 90 y van a ser dependientes de repente de un monitor, entonces ellos también están haciendo aislamiento pero hospitalario. Y así hay definiciones que ustedes pueden irlas viendo en este PPT, que por problemas de tiempo no lo vamos a poder ver, pero son definiciones al fin y al cabo que ustedes pueden revisarla, como por ejemplo barrera física del trabajo, ¿no? Son elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos o más personas. Alta epidemiológica también se define para casos de COVID-19 leve, luego de 14 días de inicio de síntomas, siempre y cuando desde el punto de vista epidemiológico se haya recuperado, es decir, que guardó los 14 días de aislamiento y el médico al evaluarlo ve que sí, ya está en condiciones de que se le dé de alta de ese aislamiento. En muchos casos no ocurre ello. Todo va a depender de la evaluación médica y es el médico el que determina si sí ya le da de alta o todavía tiene que
guardar este aislamiento, ¿no? Y se considera aquel caso sospechoso anteriormente con la resolución ministerial 448, lo definía de acuerdo a aquellas alertas epidemiológicas que emitía el Ministerio de Salud. Y aquí la última alerta epidemiológica que sacó cuando estaba vigente la resolución ministerial 448 decía que caso sospechoso era aquel caso en que el paciente tenía síntomas como los principales: tos, dolor de garganta y algunos de los demás síntomas, como ven ustedes acá: malestar general, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal y dificultad para respirar. Todos los demás, diarrea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, eso se añadió ya con la resolución ministerial 972. Y también se considera caso sospechoso aquel paciente con infección respiratoria aguda grave. Es decir, si yo, no sé si ustedes se acuerdan el año pasado que a veces en la calle iba caminando una persona y de pronto veíamos otra persona tirada en el piso, que se le notaba la dificultad que tenía para respirar, era un paciente con infección respiratoria aguda grave. Entonces ya tú tenías que definirlo a esta persona como un caso sospechoso de COVID-19. Y así varias definiciones de qué son casos probables, casos confirmados. Un centro de trabajo es aquel lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad física o la actividad laboral. Es decir, ustedes ven acá sombreado de amarillo, diferente la definición a la que se dio con la resolución ministerial 448, donde nos dice que es una unidad productiva en la que se desarrolla la actividad laboral de una organización con la presencia de trabajadores. Simplemente lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral con la presencia de trabajadores. Y así van haciendo algunas definiciones que ustedes las tienen acá. Pero vamos a esto. Los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. ¿Por qué contamos con estos lineamientos? ¿Por qué el Estado saca estas normativas? Porque nosotros estamos teniendo nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, con su reglamento aprobado, la resolución ministerial 005. La primera, la ley salió en el 2011 y su aprobación o su reglamentación en el 2012. Entonces, como se han establecido medidas para poder evitar que los trabajadores se accidenten o se enfermen en el centro laboral, entonces siguiendo con esto, también se establecen estos lineamientos para evitar que el trabajador en su centro laboral se enferme con el COVID-19 y, como hemos visto, muchos casos que lleguen a morir, ¿no? En esta resolución ministerial 972 se establece que los puestos de trabajo tienen que clasificarse según riesgo de exposición, de acuerdo a la tarea que desarrollan, a la labor que desarrollan en su centro laboral. Y se va a considerar riesgo bajo de exposición, riesgo mediano de exposición, riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿A qué puestos de trabajo vamos a considerar que tiene un riesgo bajo de exposición? Es decir, se le va a clasificar como riesgo bajo de exposición. Aquellos puestos de trabajo que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectadas con SARS-CoV-2 o COVID-19, así como en el que no tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1,5 metros con compañeros de trabajo u otras personas. O en el que se puedan establecer o usar barreras físicas para el desarrollo de la actividad. Entonces, si yo en mi puesto de trabajo no necesito tener contacto directo con personas a menos de 1,5 metros, y lo he sombreado con amarillo porque anteriormente con la 448 el distanciamiento era de solo 1 metro que nos pedía. Y si yo tengo un puesto, o sea, en mi puesto de trabajo yo puedo mantener el distanciamiento social y puedo usar mis equipos de protección personal o barreras físicas de protección, entonces mi puesto de trabajo se clasifica como riesgo bajo de exposición. Se clasificará como riesgo mediano de exposición en aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1,5 metros por el tipo de trabajo que yo realizo, ya sea con el público en general o con cualquier persona que esté ahí, ¿no?
por las condiciones en las que se realiza el trabajo, no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo consideraré como riesgo mediano de exposición. Miren, el riesgo alto de exposición o riesgo muy alto de exposición ya tiene que ver con aquellas personas que realizan labores atendiendo pacientes que tienen COVID-19, o sea, personal de salud mayormente. ¿Por qué? Porque el riesgo alto de exposición nos dice que aquellas personas que se pueden exponer a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes de COVID-19 propiamente. Pero que estos no se encuentran expuestos a aerosoles. O sea, hay pacientes con COVID, pero no están intubados, no tienen el monitor. ¿Ya? Acá se considera riesgo muy alto de exposición a aquellos hospitales donde el paciente está con COVID-19 y es dependiente de un monitor, está intubado. ¿Y por qué eso? Porque a este paciente se le tiene que atender, se le tiene que aspirar, se le tiene que hacer un tratamiento para que el tubo o el monitor que tiene puesto funcione, y entonces nos exponemos fácilmente a los aerosoles que elimina el paciente que está infectado y es fácilmente puede contagiar. Por eso es que en salud no se dejaba que ingresen a familiares, ¿no? Porque imagínense, si el personal de salud está expuesto, imagínense aquella otra persona que es familiar que quiere ingresar y no tiene los equipos de protección que usa el personal de salud, ¿no? Que en un inicio hubo escasez de estos materiales y mucho personal de salud se infectó. Y aquí algunas fotos de cómo clasificar el riesgo bajo de exposición en mi puesto de trabajo, cuando yo puedo mantener distanciamiento con otras personas y puedo usar mi equipo de protección personal o establecer barreras, ¿no? Si yo acá guardo el distanciamiento y pongo barreras divisoras para que no corra riesgo de exponerse entre compañeros, porque todos tenemos que sospechar, como les dije, de que cualquier persona puede estar infectada hasta que no se demuestre lo contrario con las pruebas, ¿no? Y acá también en esta foto de la derecha se puede mantener el distanciamiento y se puede usar sus barreras de protección. El riesgo mediano de exposición es en donde no puedes mantener el distanciamiento de 1,5 metros, como por ejemplo el policía que hace este tipo de trabajo, ¿no? Este policía de carreteras tiene un riesgo mediano de exposición. Acá en la foto superior de la derecha, en el aeropuerto, por eso que el aeropuerto se reaperturó en la última etapa de la reactivación económica, estaba en la apertura de los aeropuertos. Y porque, por ejemplo, acá esta persona tiene que acercarse y pasar esa barra metálica para ver si tiene algo de metal en el cuerpo, ¿no? Y no guarda el distanciamiento debido. En las fotos inferiores también, ¿no? En la de los extremos, que tienen contacto cercano, y en el del centro, el vigilante que tiene que pedir documentos y se acerca a las personas que quieren ingresar. El riesgo alto de exposición, como les dije, ya es personal de salud que puede estar atendiendo pacientes con diagnóstico de COVID-19 y aquellos que generan aerosoles en la persona cuando tose. Acá también en esta foto inferior, donde se les tiene que atender a estos pacientes que están diagnosticados con COVID-19. Aquí también en esta normativa nos dan lineamientos preliminares. Que la empresa está obligada a implementar estas medidas que garanticen la seguridad y la salud en el trabajo, que tienen que elaborar su plan de vigilancia, prevención y control, y que estará a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los que tienen que hacer este plan de vigilancia, prevención y control, y que tienen que presentarlo o remitirlo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que en un plazo máximo de 48 horas lo puedan aprobar. Y que todo empleador con hasta 4 trabajadores no están obligados a presentar un plan de vigilancia, prevención y control, sino elaborar una lista de chequeo de vigilancia de COVID-19 en el centro de trabajo con uno, máximo hasta 4 trabajadores. Es decir, una empresa que tiene máximo 4 trabajadores solamente puede presentar una lista de chequeo. Y ya vamos a ver más adelante que contemple esa lista de chequeo, ¿no?
y no tienen necesariamente que hacer un plan de vigilancia, prevención y control. También nos dice que todo plan debe incluir una guía breve de las actividades que realizan, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos que están establecidos en esta resolución ministerial 972. Y que también tienen que hacer, cumplir con esta lista de chequeo que está en el anexo 5 para lograr hacer la vigilancia, y también te va a permitir determinar los puntos que se deben considerar y si lo estás estableciendo o no, porque se te puede escapar alguna de estas actividades que tienes que desarrollar para cumplir los 7 lineamientos. Entonces, te va a permitir ir chequeando qué estás desarrollando para que no se escape ninguno. El plan también debe especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición en su puesto de trabajo y qué características tiene. Se registra el plan ante el Ministerio de Salud, que ya no tiene que ser bajo este sistema integrado, sino a través de un correo que más adelante lo hemos puesto. Y este plan debe ser accesible a aquellas entidades fiscalizadoras como Su Salud, SUNAFIL, decía en un inicio con la 448, y el Servir fue agregado recién con la 972. Servir es una instancia que depende del Ministerio de Trabajo. Todo plan recibido es verificable y tiene que contener los 7 lineamientos, ¿no? Porque algunas empresas presentaban y no consideraban los 7 lineamientos, que vamos a verlos más adelante, y se los devolvían porque estaba incompleto. Entonces, el lineamiento 1 tiene que ver con la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, entonces que se debe asegurar la limpieza y desinfección diaria de todos los ambientes, herramientas y útiles del centro de trabajo. Acá se tiene que ser más escrupulosos, poner más hincapié en esto, a partir de la presencia a nivel mundial del COVID-19, se tiene que hacer más control, más vigilancia, más detalle de la inspección y por lo tanto del cumplimiento de los procedimientos que se deben establecer para hacer la limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo, ¿no? Se tiene que verificar, proteger, capacitar al personal de limpieza para que haga bien su trabajo y utilice los desinfectantes necesarios, ¿no? Estos son algunos desinfectantes recomendados, pero por la parte económica es que se mayormente utilizan lejía porque es la más barata, ¿no? Pero la lejía tiene que ser al 0.5%, eso es uno, y otro, cuando se utiliza lejía, la lejía no debe usarse en superficies sucias. Para usar la lejía y no pierda su eficacia, tiene que primero hacerse una limpieza de esas áreas o superficies que se va a limpiar y después recién desinfectar con la lejía. No es que se utiliza la lejía en zonas o superficies sucias, porque hay una falsa seguridad y lo otro es que esta lejía va a ir perdiendo su eficacia cuando se pone en contacto con partes sucias. Por eso que en los hospitales casi ya no están utilizando la lejía, aparte de que la lejía es inestable, pierde su eficacia, como les dije, y algunos también dicen, no, hay que usar alcohol, pero el alcohol pues también es un desinfectante que no te va a hacer mayor cosa, y más bien vas a hacer un desperdicio en superficies que están sucias, ¿no? Entonces se tiene que hacer hincapié en ambientes administrativos también, en ambientes de sala de espera, limpiar las manijas de las puertas, las asas, los baños, bueno, todas las áreas, hacer la limpieza, y ustedes tienen que establecer si hay 3 turnos de trabajo, si es necesario 3 turnos o más de limpieza de las superficies, ¿no? De acuerdo a la labor que desarrollan en cada sitio. En relación al lineamiento 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Aquí les voy a decir, cuando nos habla de regreso al trabajo, es cuando el Estado establecía las normativas para guardar cuarentena, ¿no? No se puede salir, han aumentado los casos, se guarda cuarentena, no se sale. Entonces, hasta que ya dice, se levanta esta inmovilización social y ya pueden salir. Ahí recién se regresa al centro de trabajo, que es diferente a reincorporación.
Reincorporación es cuando el trabajador, estando laborando, se enferma, ¿no? Presenta el COVID-19 y tiene que guardar aislamiento domiciliario, comunitario, por 14 días. Luego que el médico le evalúa, después de haber recibido todo el tratamiento, le dice, estás de alta, él se reincorpora al centro de trabajo. Por eso se hace la diferenciación entre las dos definiciones. Entonces, aquí en este lineamiento 2, los trabajadores deberán completar la ficha de sintomatología que deberá ser entregada por la empresa. O sea, la empresa está obligada a dar las condiciones para que el trabajador manifieste si está teniendo algún síntoma que haga pensar que es un caso probable de COVID-19. ¿Y cuáles son aquellas personas sospechosas de COVID-19? Ya hemos dicho que aquella persona que tiene tos, dolor de garganta y uno o más síntomas que habíamos mencionado, como malestar general, fiebre, diarrea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, malestar general y otros, ¿no? Entonces, también nos habla en este lineamiento 2 que la empresa deberá realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo. ¿Por qué lo hemos resaltado de amarillo? Porque en la 448 nos decía que debe hacérsele el control de temperatura al ingreso y a la salida del centro de trabajo. Acá solamente nos pide el control de temperatura al ingreso, con la 972. También en este lineamiento nos habla que el empleador deberá aplicar pruebas para la detección de COVID-19 a los trabajadores que regresan, luego el Estado estableció las cuarentenas, o se reincorpora luego de haber tenido el COVID-19 a su puesto de trabajo, pero el empleador está obligado de hacer en aquellos trabajadores que regresan a laborar a un puesto de trabajo con alto o muy alto riesgo de exposición. Ya, las mismas que serán gestionadas por el empleador debiendo estar registradas en el sistema integrado SIS-COVID-19. Si en la empresa o en las empresas que ustedes tienen no hay puestos de trabajo clasificados como alto, muy alto riesgo, no están obligados a hacer estas pruebas. Caso contrario, para puestos con mediano y bajo riesgo, las pruebas no son obligatorias y se deben hacer únicamente para pacientes con síntomas o ser contacto directo de un paciente. Contacto, o sea, es decir, algún familiar que está con el COVID-19, les han hecho las pruebas, o aquella persona que de repente ya tenía todos los síntomas y ya está recibiendo su tratamiento. Entonces, yo soy contacto de esta persona. Solamente a ellos se les podrá hacer las pruebas, pero aquellos que trabajan en puestos con mediano y bajo riesgo no tienen síntomas, no tienen nada, entonces no estamos obligados a hacerles la prueba. Entonces, eso ya hemos visto, está resaltado de amarillo, esas son las modificaciones, porque anteriormente se les hacía, a todos se les hacían las pruebas, o sea, era por gusto en realidad, ¿no? Ahora como ya se conoce más la sintomatología, ya se conoce más en qué casos es necesario hacer o no la prueba, entonces ya queda establecido así. Si yo voy a ir a un puesto de trabajo que tiene alto, muy alto riesgo, definitivamente me voy a exponer más, entonces quiero hacer la prueba para ver si estoy entrando a la empresa sin tener la enfermedad y determinar si yo me enfermo en la empresa o no. Claro, si tengo establecido mi plan, si lo cumplo todo, porque hay responsabilidades del empleador, pero también hay responsabilidades del trabajador, si se cumple todo, no va a haber casos acá de pacientes con COVID-19. Y esta es la ficha de sintomatología para persona que se le está aplicando para que puedan decir que es como una declaración jurada que tienen que decir la verdad, ¿no? En relación al lineamiento 3, nos habla sobre el lavado y desinfección de las manos, que es de manera obligatoria. Esa es una de las 3 medidas básicas que se tienen que emplear, ¿no? Nos dice que el empleador debe asegurar los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. E incluso al ingreso al centro de trabajo nos establece que se debe de tener, implementar un lavadero para que el trabajador llegando de su casa al trabajo se pueda lavar las manos antes de ingresar, ¿no? Con agua y jabón, e incluso tener ahí papel toalla.
pero si por las condiciones de la empresa no puede establecer ello, se le tiene que proporcionar el alcohol gel o solución hidroalcohólica. Pero en ambos casos también nos dice que se debe poner en la parte superior de cada punto de lavado o de desinfección unos carteles que diga la forma correcta cómo lavarse las manos o que diga la forma correcta del uso del alcohol gel. Porque, por ejemplo, para lo que es el lavado de manos, nosotros tenemos que saber seleccionar el agente. Claro, al ingreso, de preferencia, todos se lavan las manos. Pero si no lo tenemos, la empresa no proporciona ello, entonces yo tengo que saber si mis manos están visiblemente sucias. Sí o sí tengo que usar agua y jabón. Si no lo tengo, usaré el alcohol gel, pero una vez que ya ingreso a mi centro de trabajo, tengo que dirigirme al lavadero a lavarme las manos. Pero si las manos, al observarlas, aparentemente están limpias, puedo utilizar la solución hidroalcohólica o alcohol gel. Aquí, por ejemplo, uno de los carteles que ustedes pueden tener pegado ahí, que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, es esto, que nos dice cómo lavarse las manos. Dice, lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias, si no, utilice la solución hidroalcohólica. Y acá nos recomienda que la duración de todo el procedimiento va de 40 segundos a 60 segundos. Entonces, tratar de aproximarnos a este tiempo y de seguir los 11 pasos de lavado de manos. Entonces, vamos a ver un video donde nos habla sobre el procedimiento de una persona, cómo se tiene que lavar las manos. Mientras ustedes se ajusten lo más cerca posible a las zonas donde se tiene que lavar las manos, así no sea en el orden que está establecido, pero tratar de lavar las manos. Y se estableció esto porque al hacer un estudio de personal de salud que se lavó las manos con agua y jabón, se hizo un estudio de las manos y se determinó que en ciertos sitios todavía habían microorganismos. Por eso es que se estableció esta técnica para que en las zonas más olvidadas se pueda hacer más hincapié y por lo tanto eliminar todos los microorganismos patógenos que puede causarnos ciertas enfermedades, incluidas las del COVID-19. Y vamos a ver el video. Señorita Jessica, ¿me avisa si se ve? Hoy sí se ve. Espérese un ratito. Ahí está el video. Sí, quiero ponerlo. ¿Se escucha? No. ¿No? Sí se ve, pero no se escucha. Ya, no importa, que se vea. Retirar las joyas, las alhajas. Dos centímetros aproximadamente. Ahí termina el video, ahí está escrito, no hay ningún problema. Y también nos habla de cómo desinfectarse las manos con el alcohol gel, ¿no? Duración de todo el procedimiento del uso del alcohol gel de 20 segundos a 30 segundos. Cosa que hemos observado que la mayoría de las personas no lo realizan, siguiendo los primeros pasos que se siguió para lo que es el lavado de manos. Entonces ahorita vamos a ver un video
donde nos dice, donde nos muestra un accidente que ocurrió por el uso inadecuado del alcohol gel. Y al final, la segunda parte nos dice que cómo hacerse la desinfección de las manos siguiendo los 8 pasos. ¿Por qué 8 pasos? Porque las manos, cuando se utiliza el alcohol gel, ya no se enjuagan ni se secan. Porque si seguimos los 8 pasos, al final, terminando los 8 pasos, nuestras manos van a estar secas, no necesitamos enjuagarlo ni nada. ¿Ya? Entonces vamos a ver el video. Tampoco no se necesita escuchar, no hay ningún problema, solo ver. ¿Ya? Se produjo una quemadura de primer y segundo grado, generando electricidad estática, lo que provocó que los vapores del desinfectante de manos se encendieron con una llama casi invisible en ambas manos. Hay que asegurarnos que las manos queden completamente secas. Listo. ¿Por qué se puede producir ello? Porque la solución hidroalcohólica o alcohol gel está compuesto por alcohol, como su nombre lo indica, que es un agente desinfectante, pero también contiene tensoactivos, puede tener amonios, cuaternarios, fenoles, que tienen una acción humidificante, emulsionante, es decir, barrer con restos de células muertas, microorganismos o lo que tengamos en la mano, y también tiene una acción espumante, porque justamente cómo funciona lo del lavado de manos. Cuando nos lavamos las manos, usamos el jabón, producimos o generamos, al frotarlas, generamos espuma, y es ahí donde se quedan adheridos los microorganismos. Y al abrir el caño, como arrastre, con la fuerza del caño por arrastre, eliminamos los microorganismos. Igualmente también, estos tensoactivos hacen que se produzca más espuma y por lo tanto se logre barrer con todos los microorganismos presentes en la mano. También está compuesto este alcohol gel por emolientes, que son dermoprotectores, o sea, protectores de la piel, que la protegen contra la desecación, aumentando la eficacia del producto, y puede tener otros agentes desinfectantes también, depende de qué alcohol gel estamos usando. Bueno, el cuarto lineamiento es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro laboral. Esto nos establece estos lineamientos contenidos en la resolución ministerial 972. Se debe proporcionar información sobre la enfermedad y los medios de protección laboral en las actividades de capacitación que se da a los trabajadores. Exponer también información sobre COVID-19, tener pegado, ¿no?, los síntomas y todo lo que hemos visto hasta ahora referente al COVID-19. Se le debe poner carteles, señalar la importancia del lavado de manos, el uso obligatorio de la doble mascarilla durante la jornada laboral, entre otras cosas. Asimismo, también se debe facilitar los medios para responder inquietudes, ¿no?, respecto al COVID-19, o sea, es decir, decirles que si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación al COVID-19, que lo manifiesten, ¿no? También se le debe sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente síntomas referentes a COVID-19. Y también, esto que está resaltado de amarillo es lo que ha agregado la 972, el autorreporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliares constatados por un profesional de salud. Es decir, de repente algún familiar puede estar teniendo síntomas y esto tiene que reportarlo el trabajador y decir, bueno, tenía síntomas mi familiar fulano y tal, y le han encontrado que sí tiene COVID, ¿no? También se debe educar en medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión y también sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de trabajadores. No se les debe discriminar porque todos estamos en riesgo de exponernos
ya sea en el centro laboral o también en nuestra casa, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes establecen medidas en la empresa cumplen con los lineamientos, cumplen con el plan de vigilancia, prevención y control, se les exige al trabajador, se les hace inspecciones de seguridad, pero de repente saliendo el trabajador de la empresa, algunos puede ser, que de repente se descuida, no usa el equipo de protección de la manera adecuada o en algo falla, ahí puede enfermarse y puede contagiar a la familia. Entonces hay que estar mostrando los carteles y diciendo de la importancia de protegerse para prevenir el contagio. Sin ir muy lejos, yo todavía veo gente en la calle que está con la mascarilla abajo, o sea, acá bajo el mentón, o algunas personas solo se cubren la boca, o incluso algunas personas han tenido, cuando he ido a hacer alguna compra, han manifestado que no creen todavía en lo que es la enfermedad de COVID. O sea, es bien difícil en nuestro país cambiar esa cultura, ¿no? En algunas personas que se llevan de cierta información que de repente no es verídica. Entonces tenemos que cambiar eso, contribuir a que todas estas cosas a nivel mundial no se establecen por gusto. Y las evidencias nos demuestran, miren cuánto ya hemos llegado a más de 400, ¿cuánto? 400 millones de muertes, creo que decían ayer, por COVID-19. Entonces, en relación al lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva que se deben establecer, que la empresa debe implementar acciones dirigidas al medio o vías de transmisión del COVID en el ambiente de trabajo, como por ejemplo ambientes ventilados. Anteriormente siempre hemos visto que, sobre todo en áreas administrativas y por el tipo de empresa también probablemente en almacenes tengan aire acondicionado establecido, ¿no? Pero cuando se tiene aire acondicionado en cualquiera de los ambientes, ¿qué es lo que se hace? Se cierra ventanas y puertas. Pero basta con que una persona tenga el COVID-19 ahí para que por el aire acondicionado prendido se esparza el virus por todo el ambiente. Si es un ambiente grande y un trabajador no mantiene el COVID, se va a esparcir por todo, quiere decir que puede contagiarse la mayoría de las personas que están en ese ambiente. Por ello, no está recomendado el uso del aire acondicionado en ambientes donde se va a cerrar estos. De preferencia, si se tiene que mantener a una temperatura adecuada nuestros productos, tiene que establecerse un sistema de inyección de aire puro, extracción de aire contaminado, de tal manera que circule este aire, ¿no? Y entonces, si no vamos a tener esto, es preferible que, por ejemplo, en áreas administrativas, de preferencia se tenga la ventilación natural, abriendo ventanas, puertas, para que circule el aire. Distanciamiento social de 1,5 metros entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección usados, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que se tienen que estar cambiando. Uso de la doble mascarilla de manera adecuada, tapando nariz y boca, que es de carácter obligatorio, esto lo vamos a reforzar más adelante. Reuniones de trabajo, capacitación debe ser virtuales, de preferencia. Si contamos con comedor, aquí el distanciamiento tiene que ser de 2 metros, como mínimo. ¿Por qué? Porque acá el trabajador se va a retirar las dos mascarillas. Entonces, así van a estar todos sin mascarilla, entonces el distanciamiento tiene que ser mayor. Y se debe promover el uso de medios digitales, tratar de evitar tener documentos, papeles, ya no se utiliza esto casi, todo tiene que ser digital. Protección del trabajador en puestos de atención al cliente, se tiene que establecer barreras físicas para que no haya contacto directo de trabajador con el cliente, ¿no? Continuamos con el lineamiento 5, se debe generar mecanismos para prevenir el contagio durante el desarrollo de las actividades. Ustedes pueden establecer esos mecanismos fácilmente.
En el caso de que el trabajador tenga que ir a campamentos o albergues producto del trabajo, se deberá mantener el distanciamiento no menor de 2 metros entre camas. Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo, establecer horarios diferenciados, de preferencia para que no se junten los trabajadores ahí y se puedan contagiar, ¿no? Hay que evitar eso. Evitar aglomeraciones. Los marcadores de asistencia del personal deben ser de preferencia de aproximación. Yo me acerco y marca, ¿no? No de usar la mano, de usar el dedo. Protección del trabajador en puestos de atención al cliente a través de barreras físicas, que ya lo dijimos. Y acá hay un tema que nos habla sobre las gestantes, ¿no? Normalmente la gestante estaba establecido de que se le da 1 mes y medio antes de que nazca el bebé y 1 mes y medio después que nace el bebé de descanso pre y postnatal, ¿no? Es algo que ya está establecido a nivel del país. Pero, sin embargo, esto, antes que aparezca la pandemia, era usado de manera diferente. La gestante prefería trabajar hasta el último momento y en vez de tener 1 mes y medio antes, ese mes y medio lo pasaba cuando ya nacía el bebé, de tal manera que después del parto, 3 meses descansaba. Acá nos habla de que en el caso de las gestantes no se debe postergar el uso del descanso prenatal ni el postnatal, por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo. Es decir, tiene que cumplir lo que está establecido. 1 mes y medio antes de que nazca el bebé, tienen que darle su descanso prenatal y su mes y medio después cuando ya nació. Y las mujeres que están dando de lactar o las mujeres gestantes de preferencia deben realizar trabajo remoto en casa. En caso de que no se pueda hacer ello, por la naturaleza de sus labores, no deben estar ubicadas en áreas de atención al público, tendrá que cambiárseles de puesto de trabajo momentáneamente. En relación al lineamiento 6, donde nos habla de las medidas de protección personal, el empleador, en coordinación con el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal. Es él quien va a hacer el pedido anual o semestral, según como lo tengan establecido, de la cantidad suficiente de mascarillas y otros que estén implementando en la empresa para proteger al trabajador. Dicho sea de paso, es importante mencionar que debemos conocer la mascarilla quirúrgica que se está usando bastante y que muchas personas no lo saben utilizar. Empezando con que la parte celeste debe ir hacia afuera y la parte blanca en contacto con la piel, ¿no? O sea, en contacto con la cara. ¿Y cómo lo voy a poner? La parte donde tiene una ranura metálica tiene que ir hacia arriba, o sea, tapando la nariz. Esta se va a moldar a la forma de nuestra nariz. Y fácilmente también se van a dar cuenta de ello porque los pliegues van a ir hacia abajo. Cosa que si está en contacto con alguien que está eliminando el virus, estos virus van a caer nada más, van a caer. Pero siempre antes de usar cualquier equipo de protección tiene que revisarse, porque también algunos tocan fallados, como me ha tocado a mí, que la liga, o sea, la parte metálica está arriba, pero los pliegues están al revés. Entonces hay que descartar, porque si tú te pones con los pliegues al revés, cualquier virus o cualquier microorganismo, polvo, lo que sea, se va a acumular ahí, ¿no? Y es preferible tenerlos limpios. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta, nos ponemos hacia atrás, hacia las orejas, y van a ver también que se puede añadir otros aditamentos para que esto quede ajustadito, donde no se permita el ingreso de ningún virus, como van a ver acá. Miren, existe una modificación del documento técnico que regía anteriormente sobre lineamientos para la confección de mascarilla facial textil de uso comunitario reutilizable, ¿no? O sea, hay este tipo de mascarillas textiles faciales que el trabajador que está en puestos de trabajo con bajo riesgo de exposición se le debe entregar, y dice que tiene que ser mínimo 3, que son mascarillas reutilizables. Por lo tanto, para que el trabajador pueda lavarlos y alternar ahora en invierno, se les debe proporcionar 3, ¿no? Y aquí están las características de ese tipo de mascarilla que tiene que entregárseles.
Y recomendable uso correcto de mascarillas comunitarias, como ya se tiene que usar doble, entonces se puede utilizar abajo la mascarilla quirúrgica y encima esta mascarilla facial textil de uso comunitario, ¿no? Que es reutilizable. Y para asegurar su sellado correcto, se puede utilizar estas, ustedes ven aquí en fondo amarillo, estas son sujetadores que van a lograr que se selle más a la cara de la persona. Porque a veces he visto que dan unas mascarillas facial textil grande, ¿no? Entonces me pondré en esta, pondré este sujetador hacia atrás, a la altura del cuello, o si no tengo ello, con la liga puedo hacer que se ajuste más y de tal manera que no se sale fácilmente y que sella más la cara de la persona. Otras personas utilizan abajo la KN95 y encima la comunitaria. Así se tiene que usar. Pero no al revés, porque he visto que algunos utilizan la quirúrgica abajo y encima KN95, o la comunitaria abajo, la textil, reutilizable abajo y encima la quirúrgica. No. Tal cual ustedes ven aquí, así es como se tiene que utilizar. También en esta 972 nos habla de qué equipos de protección personal deben utilizar los trabajadores según el riesgo de exposición en su puesto de trabajo. Por ejemplo, aquellos de riesgo bajo, y esto figura ahí, pero ya actualmente esta resolución ministerial 972 está en revisión. ¿Por qué? Porque como ya se tiene que usar doble mascarilla, acá en esta normativa no está establecido, ¿no? Y debería ser obligatorio, o sea, acá donde dice C, debe ser obligatorio. Entonces, mascarilla comunitaria de tela obligatorio, la O significa obligatorio, y la mascarilla quirúrgica acá también debe decir obligatorio. ¿Ya? Y el C, ¿qué significa? A persona de bajo o mediano riesgo cuando cumplan actividades en otros puestos de trabajo, de repente se le manda a otro puesto de trabajo y es de mediano riesgo, entonces ya se le tiene que dar el equipo que está establecido según puesto de trabajo que deben utilizar ahí para protegerse del COVID-19, ¿no? Entonces, esto ahorita ya está en revisión, lo he visto el nuevo documento y he dado mis aportes y por lo tanto ya en cualquier momento sale la actualización de la 972. En relación al último lineamiento, que es el de vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19, que debe ser permanente esta vigilancia, el empleador debe realizar ello a sus trabajadores. Y una de las actividades de vigilancia es el control de la temperatura corporal de cada trabajador, que dijimos que era al ingreso, nada más, no es necesario que sea a la salida, pero tiene que registrarse este control de temperatura, ¿ya? Porque yo he visto que en algunas empresas te controlan, pase, y no lo registran. ¿Por qué es importante el registro? Porque ahí podemos ir viendo a fulano de tal, se le ha controlado varios días y ven que está subiendo la temperatura de repente, ¿no? Y queda evidencia de cuánto de temperatura ha tenido, porque ustedes pueden decir, de repente se acerca el trabajador y dice, ay, estoy con COVID, y dice, pero ¿cómo no le han tomado la temperatura? Sí le hemos tomado. ¿Cuál es su evidencia? No está registrado. Mientras no haya registros o evidencias, no se va a tomar en cuenta eso. Así hace el Ministerio de Trabajo. Y este control de temperatura tiene que ser realizado por un personal capacitado. No necesariamente tiene que ser un personal de salud, pero sí tiene que ser un personal capacitado. Y este control de temperatura tiene que ser, establece la 972, en la zona frontal, o sea, en la frente, como vemos en la foto, o temporal, o sea, al costado, encima de la oreja, y entre la oreja y el ojo, esa es la zona temporal, o ahí se puede controlar. El empleador, a través del personal de salud o quien haga sus veces, es responsable del seguimiento de cada trabajador. Si el trabajador tiene una temperatura mayor, de 37,5 a más, o tiene un síntoma respiratorio, deberá ya retornar al trabajador a su domicilio para que guarde aislamiento domiciliario, sabiendo de si reúne las condiciones para ello, ¿no? Porque si no reuniera las condiciones para hacer el aislamiento domiciliario, se le tiene que hacer toda la gestión para que se le transfiera al CATS, al Centro de Atención Temporal de Salud.
¿Y por qué le hemos puesto mayor a 30 o 37,5 a más? Porque antes decía que de 38 a más. No, ahora ha bajado. De 37,5 a más, ahí se le tiene que pensar o sospechar que pudiera tener COVID-19. Continuamos con este lineamiento. La vigilancia de la exposición a otros factores de riesgo de tipo ergonómico, psicosocial u otros que se generen como consecuencia del trabajo en pandemia, se establecen las medidas preventivas y correctivas que correspondan según el sistema de, seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes ya han recibido esta capacitación de la parte mental, de prevención que dio nuestro psicólogo, ¿no? Y les agradecemos su participación en ello y espero que también ahora esta normativa la puedan ver personas y registren su asistencia. En el plan de vigilancia, prevención y control se debe considerar las medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. Y esto lo que está resaltado de amarillo es lo que ha renovado la 972 en comparación con la 448, porque anteriormente en la 448, en los casos de pacientes con COVID, no se sabía en qué momento habían tenido la enfermedad, en qué momento se les hacía el seguimiento o en qué momento se les daba de alta. Entonces, en el SIS-COVID, o sea, cuando ya se han registrado, ahí el personal médico actualmente va a tener una ficha que es la ficha F300 del SIS-COVID-19, donde puede hacer el registro del seguimiento que se le hace al trabajador. Ahí va a figurar cuándo se le diagnosticó, cuándo se le está haciendo el seguimiento y cuándo se le da de alta. Y el alta lo da el médico cuando es necesario darle de alta, o sea, a los 14 días. En algunos pacientes 14 días no es suficiente y puede ser que se prolongue un poco más. Bueno, esto era más que nada cuando en la primera ola, cuando el Estado no se abastecía para realizar las pruebas que anteriormente con la 448 se les tenía que hacer a todos los trabajadores cuando retornaban al trabajo. Entonces, como era insuficiente, se compraba, las empresas podían comprar las pruebas rápidas, ¿no? Pero tenían que registrar esta compra en el Ministerio de Salud a través de esto, como ustedes ven, y registrarse en la Noti Web, ¿no? Ahora ya no es necesario, porque no estás, ya no, ahorita están bajando los casos. Por otro lado, solo se le hace a los que retornan a laborar en puestos de trabajo de mediano y de alto, muy alto riesgo, perdón, y entonces ya no es tan necesario ello. Bueno, estas definiciones ya les di. Y anteriormente, miren cómo estaba clasificado los profesionales de la salud con los que tenía que contar la empresa para establecer el plan de vigilancia, prevención y control. Y actualmente con la 972 nos habla que el profesional para la vigilancia de la salud que debemos contar según el tipo de empresa. Nos decía, el empleador está obligado en todo tipo de empresa, el empleador a establecer el plan de vigilancia, prevención y el control, aquellas empresas de 5 a más trabajadores, ¿no? Y se clasificaba a la empresa como tipo 1, aquellas empresas que contaban con 5 a 20 trabajadores y que no eran empresas de alto riesgo, podían contar con un profesional de la salud. En el de tipo 2, lo mismo. Antes de la 448 también había otra normativa donde acá nos decía que si era una empresa de alto riesgo, tenía que contar con una enfermera. Eso cambió y miren, hasta empresas con hasta 50 trabajadores, es decir, empresas tipo 1, 2 y 3 sería puede contar con un profesional de salud en el centro laboral. Pero ya a partir de empresas de tipo 4 puede contar con una enfermera, la de tipo 5 y 6 con enfermera y médico. ¿Ya? Pero el centro de trabajo tipo 1 podrá solicitar el apoyo de un profesional de salud, el de tipo 2 debe solicitar la consultoría de un profesional de salud y el 3 debe contar con el servicio de un profesional de salud que conozca sobre gestión de riesgos y desastres o que sea
el apoyo de un profesional de salud del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, que es donde yo laboro. Aquel ya en clasificación de empresa tipo 4 o centro de trabajo tipo 4 debe contar con el servicio de una enfermera que conozca de gestión de desastres o que conozca de salud ocupacional. El centro de trabajo tipo 5 debe contar con el servicio de un médico y una enfermera. El médico tiene que haber recibido un diplomado de seguridad y salud en el trabajo, y la enfermera también conocer de seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgos de desastres. Y el de tipo 3 deberá tener, tipo 6, perdón, deberá tener un médico ocupacional, así como hay médicos pediatras, ginecólogos, traumatólogos, igual hay un tipo de médicos ocupacionales que hacen su especialidad en salud ocupacional. Y una enfermera también especialista en seguridad y salud en el trabajo, también lo mismo. Y el tiempo de trabajo nos habla desde el tipo 3, centro de trabajo tipo 3, que se debe contar con un profesional de salud que labore mínimo 12 horas por semana en la empresa. El de tipo 4, una enfermera que labore mínimo 18 horas por semana. En el de tipo 5, que debe contar con un médico y enfermera, mínimo 18 horas por semana cada uno. Y aquí lo resalté de amarillo porque con la 448 nos decía que mínimo era 12, han aumentado 6 horas más en la empresa tipo 5. En el centro de trabajo tipo 6, el médico tiene que laborar mínimo 36 horas y la enfermera también le han puesto mínimo 36 horas. Anteriormente en la enfermera nos decía que podía trabajar hasta 18 horas. No han aumentado, o sea, se han equiparado tanto médicos como enfermeras. ¿Y a quién llamamos profesional de salud? Aquella enfermera, obstetra, odontólogo, biólogo, ingeniero sanitario, nutricionista, psicólogo, químico farmacéutico, tecnólogo médico, médicos veterinarios, trabajadores sociales y químicos. Entonces, cuando nos dicen en aquellos centros de trabajo tipo 1, 2 o 3 que debe contar con un profesional de salud, cualquiera de ellos son profesionales de salud. Y cuando se actualiza el plan de vigilancia, prevención y control o lo que fuere, tienen que enviar al Ministerio de Salud directamente a este correo ese plan de vigilancia, de prevención y control ya actualizado. Y bueno, acá algunos anexos que se presenta en el plan de vigilancia, prevención y control. Listo, eso sería todo lo que les quería traer aquí. Muchas gracias por su atención.